Bien, chicos, el día de hoy vamos a aprender el texto, ¿ya? ¿Qué entienden ustedes por texto? La definición de un tema, dice su compañera Nicole. ¿Alguien más? En el texto sería una definición de lo que hemos investigado, queremos investigar o algo así. Ya. Entonces, aquí para tener una idea más clara de lo que se refiere al término texto, nos dice que significa, ¿no? Tejer, transar, entrelazar y se puede definir como un conjunto de enunciados relacionados por un mismo tema. El texto tiene una intención comunicativa que adquiere sentido en un determinado contexto. Puede ser escrito o de manera oral. Bien. Cuando hablamos nosotros de la estructura, por favor, atención, estructura de un texto, nos dice, bueno, en este caso se divide, ¿no? En tema, que es el asunto descrito y explicado en el texto. Trata sobre quién, qué o quién lo habla, ¿no? De quién se quiere hablar, ¿no? Por ejemplo, la educación, los animales, el amor. Nosotros con tan solo leer, en este caso, el tema que se quiere conversar, por ejemplo, a ver chicos, si yo digo el tema, el amor, ¿ustedes qué pueden imaginar ahí? Que va a hablar de repente de sentimientos de dos personas que se quieren, de las etapas también del amor o en enamoramiento. En este caso, nosotros, mediante el tema, ya podemos ir identificando de qué se va a tratar esta, ¿no? Y cuando nosotros nos referimos al título, es aquella frase nominal que contiene el asunto, ¿no? Nos dice que lo sintetiza y es expositivo, ¿ya? Como por ejemplo, Conversación en la Catedral, escrito por Mario Vargas Llosa. Aquí tenemos también algo muy importante, ¿ya? Estaríamos hablando de las divisiones. Tenemos la idea principal, ¿ya? Que es la idea que se presenta el contenido más importante del texto. Se expresa en una oración. Por ejemplo, los animales son seres que merecen todo nuestro cariño. Es una idea principal, ¿por qué? Porque es concisa y es cortita. ¿Ya, chicos? Y las ideas secundarias ya vendrían a ser las características que esas tienen, ¿no? Explican, detallan, desarrollan la idea principal. ¿Ya, chicos? Como por ejemplo, el pelaje de los animales es muy abrigador. ¿Ya, chicos? Entonces, siguiendo con el tema, vamos a verificar el aprendizaje. Aquí nos dice, lee y responde las preguntas propuestas. En el texto 1 nos dice, es un hecho comprobado por todos. En el espejo la realidad no parece la misma. La derecha se transforma en la izquierda y viceversa. Pero nos engañan los ojos. Lo que sucede es que se produce el fenómeno conocido como reflexión de la luz, gracias al cual logramos ver la luz y en este caso de los objetos que nos rodean. Hay dos tipos de reflexión de luz. La reflexión especular, que caracteriza a las superficies brillantes y lisas, y la reflexión difusa, que caracteriza a las superficies no pulimentadas, ¿no? Aquí los rayos luminosos son reflejos en todas las direcciones. Entonces yo les voy a dar unas, unas opciones para que ustedes puedan identificar cuál es el tema del texto, de qué nos está hablando o a qué se refiere. Tengo la opción A, la reflexión difusa. La opción B, los espejos. La reflexión C, reflexión especular. La D, nos engañan las luces. Y la reflexión de la luz.
Aquí en la resolución nos dice, el texto leído gira en torno a la reflexión de la luz. Entonces la respuesta sería la B. ¿Ya, chicos? ¿Cuál es la idea principal del texto? Un ratito, aquí tengo opciones. Yo les voy a editar las opciones. Dice, la vista nos engaña frente al espejo. La A. La B, la reflexión difusa es la de un espejo. La C, la reflexión de la luz permite que veamos lo que nos rodea. La D, la luz es importante para la reflexión especular. La E, las superficies no lisas caracterizan los cuerpos difusos. ¿Cuál sería? La C. Muy bien, la C, ¿por qué? Porque la reflexión de la luz permite que veamos lo que nos rodea. ¿Ya, chicos? Entonces, esa sería la idea principal del texto. ¿Por qué? Porque es chiquita y también concisa, ¿no? Entonces, vamos con el texto número 2. Dice, el petróleo ocupa un lugar importante en la economía moderna. Sus usos son múltiples y provechosos para el hombre. Se le conoce desde hace milenios, pero es recién en los últimos siglos cuando hemos aprendido a aprovecharlo con todas sus potencialidades. Por lo tanto, el petróleo es para la humanidad más valioso que el oro. Entonces aquí tenemos cuál es el tema del texto. Voy a leer las opciones y vamos a ver la que más se acerca. ¿Ya, chicos? A, la humanidad. B, el petróleo. C, miedo a los olores. D, la economía moderna y el dólar. E, los pozos. Muy bien, el petróleo, ¿por qué? Porque desde el principio del texto número 2 nos está explicando que el petróleo ocupa un lugar muy importante. Entonces, aquí en la idea principal del texto, ¿ya? Nos dice, ¿cuál es la idea principal del texto? A, el petróleo es conocido desde hace milenios. B, el olor de petróleo es muy nauseabundo. C, por sus cualidades el valor del petróleo es mayor que el oro. D, la economía moderna y el dólar. E, el petróleo en la humanidad y los animales. La A, ¿por qué? Porque es una respuesta corta y que nos está infiriendo que el petróleo es conocido desde hace muchos años, ¿no? Entonces sería una buena idea principal. Entonces continuamos, chicos, con la última. Aquí nos dice, ¿no? La palabra provechosos puede ser reemplazada por alimenticios. No. No. Negativos. No. Tampoco. Inservibles. No. Débiles. No. Y si yo digo beneficiosos. Sí. Sí, ¿por qué? Porque es la que más se asemeja a la definición de esta, ¿no? Entonces aquí nos dice, para lograr un mayor nivel de comprensión se recomienda utilizar la técnica del subrayado. El objetivo del subrayado es destacar las ideas esenciales de un texto. Posteriormente, al leer únicamente los subrayados, se puede recordar el contenido de dicho texto, ¿no? Es muy importante nosotros poder subrayar ¿qué? Las ideas principales, porque mediante una idea principal se puede identificar, ¿no? A lo que se refiere o quiere decir el texto leído. Entonces, para finalizar, vamos a leer el siguiente esquema, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras de un texto, no? El tema, el asunto, ¿no? ¿De qué se va a tratar, no? El título, tema a lo más específico, ¿no? Por ejemplo, el amor, que lo vimos anteriormente. La idea principal, la idea más importante del texto, por ejemplo, podría ser las etapas del amor, ¿ya? Ideas secundarias, complementos de la idea principal. ¿Ya, chicos? No hay que olvidar eso. Entonces, el día de hoy
nosotros hemos aprendido y desarrollado el texto, ¿no? Y también sabemos que el texto, ¿qué es? Una intención comunicativa que se adquiere sentido determinado al contexto. ¿Ya, chicos?